Obras son amores y no buenas razones, dice el refrán. Es verdad, pero no del todo. En la historia de las religiones, también del judaísmo y del cristianismo, a partir del encuentro con Dios, siempre nace una moral. Un conjunto de normas para distinguir lo bueno y lo malo. Podríamos decir que humanamente el amor se expresa con normas de vida, compromisos de obras, actos a realizar o no. Así, por ejemplo, por mucho que yo le diga a alguien que lo amo, si no le respeto, si no le llamo, si no le voy a ver y si no le soy fiel, ¿de qué amor estoy hablando? El problema surge porque no se sigue que si yo llamo a alguien todos los días o inclusive le respeto y le soy fiel, significa que le ame. Las necesarias normas mal entendidas y peor aún mal vividas son un arma de doble filo bajo las cuales en una apariencia externa perfecta se puede esconder una vida muy inconsecuente. Este domingo se nos presenta a Jesús en el templo de Jerusalén. Ha llegado allí, más o menos una semana antes de la Pascua judía. El lugar está lleno de peregrinos, podemos imaginar. Y San Marcos, el evangelista, nos cuenta que la relación con los escribas, fariseos y sacerdotes es muy tensa. De hecho, Jesús probablemente el día anterior al relato que escuchamos el domingo, probablemente había volcado todas las mesas de los cambistas de monedas y expulsado a los vendedores del templo. El diálogo con el escriba de hoy es uno más dentro de un contexto de 7 confrontaciones muy tensas que tiene con ellos. No obstante todo ello, la escena de este domingo es presentada por Marcos con un tono algo distinto. Un escriba le plantea a Jesús la clásica pregunta que se discutía en las grandes escuelas rabínicas del momento. ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Importante pregunta para aquel tiempo y para el hoy, y también para la vida de cada uno de nosotros. La ley judía en aquel entonces tenía 613 mandamientos y se hacía necesario saber cuál era el principal, de tal manera de conocer el porqué y el fundamento de todos ellos. Saber con claridad el principal mandamiento de nuestras vidas nos permite conocer el porqué de nuestras grandes y pequeñas decisiones. Si mi mandamiento principal, por ejemplo, es hacer dinero, tener fama, alcanzar un cargo público, ser famoso, esto condicionará todas mis decisiones con el fin de alcanzar tal deseo. Este escriba nos enseña a preguntarnos por el fundamento de nuestra vida, por aquello que motiva todo nuestro actuar. ¿Qué le sucedía a este hombre? Marcos, a diferencia de Mateo y Lucas, no nos dice que quiere poner a prueba a Jesús. Por el contrario, el diálogo termina con un elogio del maestro para él. Vemos bondad. Probablemente en este hombre esas naturales normas para vivir el amor de Dios lo estaban asfixiando. Estas, en vez de darle libertad, esa libertad propia del amor verdadero, lo habían enjaulado
sintiéndose prisionero tras una reja de mandamientos a cumplir. Hermanos, cuando las normas le roban el lugar a Dios, éstas se transforman en ideologías. Y no porque las cumpla escrupulosamente significa que lo esté amando. También es fácil en el cristianismo, como les pasó a los fariseos, escribas y sacerdotes del templo de Jerusalén, quedarnos en un culto externo, vacío, marcado por exigentes normas morales y vistosas celebraciones, pero tener el corazón lejos de Dios. Y por supuesto, también puede pasar al revés. Creer que amo a Dios con una vida absolutamente inconsecuente y lejos de Él, despreciando las normas que brotan de su amor y sin jamás elevar una oración, y menos aún participar en el culto de la iglesia. Ante estas posibles esquizofrenias religiosas, por así decir, Jesús con su respuesta al escriba nos regala ese fundamento que está a la base de toda nuestra fe. El primero es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos dos. Amar a Dios y amar al prójimo, que se identifican a tal punto de fundirse en un solo mandamiento de amor. Escucha Israel. Fueron las primeras palabras de la respuesta de Jesús. Para entender la vida de fe y todos sus necesarios y buenos mandamientos, lo primero es escuchar a Dios. No basta oírlo, sino escucharlo. Eso significa hacer silencio, aquietar el corazón, no dar tantas opiniones, dejar que sus palabras, sus criterios, su modo de ver el mundo y al otro, el prójimo, penetre en nuestro interior y nos transforme. Muchas veces nos dice la Biblia que Dios es un Dios celoso. Él no quiere que otros ídolos estén en nuestros corazones, porque sabe que ellos nos roban la felicidad. Dios es un Dios celoso y nos ha creado imagen suya por amor y para amar. Eso es lo primero que debemos escuchar y desde allí forjar todas las decisiones de nuestra vida. A veces es más fácil atender a otro que amarle. Inclusive es más fácil ayudar a otro que amarle. Amar implica escuchar, callar, no juzgar, empatizar, cuestionarme, cambiar y muchas veces simplemente estar junto al otro. Amar no es posesividad, es confiar. Jesús nos manda amar. ¿Es posible forzar a amar? No a fuerza de normas, sino solo cuando se comprende que hemos sido amados primeros. En eso se resume toda la palabra de Dios, que Él nos pide escuchar, en que Él nos amó primero. Ese es el gran grito de Dios en su Hijo Jesús. Él nos amó primero. La fe, la moral cristiana, nuestra liturgia, las devociones, todo tiene por fundamento a Dios, que es amor. Nuestra fe es muy razonable.
sus mandamientos necesarios, y para que estos no terminen desvirtuándose y siendo una jaula, es fundamental partir siempre de la asombrosa experiencia de saberse infinitamente amados por Dios. Jesús, viendo que el escriba había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. No sabemos si finalmente este buen hombre salió de su jaula para seguir a Jesús libremente. Lo que sí sabemos es que Dios a él y a nosotros nos ama con locura. Hagamos de ese amor el fundamento de nuestra vida, de tal manera de vivir también nosotros, amándolo a él y a nuestros hermanos de igual modo. Amén.